Es posible que la mejor manera de conocer a alguien o algo sea ver cómo actúa ante los problemas. ¿Qué le sucedió al Ayuntamiento de Oñati? Corría el 2013 y algunas asociaciones culturales estaban buscando un espacio para llevar a cabo sus actividades. Algunas de ellas disponían ya de un espacio, pero este no estaba bien preparado, y otras directamente carecían de un lugar para sus quehaceres. ¿Qué hicimos? La primera posibilidad pasaba por entrar en una dinámica en la que los grupos pidiesen y el ayuntamiento respondiese en consecuencia. La segunda posibilidad invitaba a todas las asociaciones a que participasen en un proyecto colectivo de mayor calado. El espacio que se eligió para desarrollar esta actividad colectiva tiene un gran potencial para el desarrollo comunitario, la cooperación y la creación. 6.000 metros cuadrados sin utilidad son un mundo, pero imaginémonos qué pueden llegar a ser llenos de personas y creatividad. Nos pusimos a ello. Hoy en día da cobijo a 30 asociaciones, 35 grupos de música y más de 500 usuarios y usuarias. No podíamos hacerlo de otra manera. Teníamos que hacerlo juntos, en red, entre iguales. Queríamos que fuese una gestión compartida, pero no solo en lo que respecta al resultado. Queríamos recorrer el camino entre todas. ¿Cómo lo hacemos? El ayuntamiento se hace cargo de las labores de mantenimiento. La gestión diaria recae sobre los grupos. La responsabilidad, sin embargo, es de todas y todos. La actividad diaria no siempre es fácil. Los tiempos de las asociaciones y la administración no suelen estar coordinados. Tenemos que conjugar las intensidades y los modos de actuar de cada agente. Pero prevalece el interés común. Lo que es de todas y todos, lo hacemos en común. Ideas, decisiones, responsabilidades. El CIA no es un laboratorio. No tenemos todo bajo control. El CIA no es un restaurante donde la gente elige entre los distintos menús que hemos preparado. El CIA es la cocina. Seleccionamos los ingredientes, nos ensuciamos y probamos el fruto de nuestro trabajo entre todas. Estamos experimentando. Está siendo un proceso de aprendizaje para todas y todos. El CIA podría haber sido un proyecto que ofreciera una respuesta particular a cada petición. Ahora es un proyecto donde se da y se recibe, donde se crean relaciones en varias direcciones. Y en este sentido, está en coherencia con nuestros valores como municipio. Somos un pueblo que hace camino entre todos y todas. Hacemos camino, pero también le damos importancia a la manera de hacer las cosas. Volvamos al comienzo. Es posible que la mejor manera de conocer a alguien o algo sea ver cómo actúa ante los problemas.